Hoy vamos a hablar de la discapacidad. Ya lo platicábamos ayer, que se conmemoró justamente el Día Internacional que nos permite reflexionar acerca de las condiciones de estas personas que tienen pues necesidades diferentes. Hay de todos tipos, hay quienes nacen con ella, hay quienes por un accidente o por alguna cuestión sufren o la padecen, sobre todo porque pues su vida cambia radicalmente. ¿Qué pasa en las ciudades? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes. A veces nos damos cuenta, pero la mayoría de la gente no reflexiona o no se pone a observar detenidamente cómo está hecha la infraestructura vial, por ejemplo, las banquetas, las rampas, los edificios, si hay elevador en, no sé, en infraestructuras en donde hay varios pisos, etcétera. En muchas de las ocasiones no hay estos espacios que permitan a la gente que tiene, por ejemplo, alguna discapacidad motora, poder moverse con silla de ruedas o con muleta o con algún mecanismo que les permita justamente eso, caminar, alguna andadera, no sé. La cuestión es que se ha avanzado, pero muy poco, y la verdad es que estas personas, además de sufrir discriminación, tienen que enfrentar día a día cuestiones que pues los hacen más fuertes, los fortalecen en su personalidad en muchas de las ocasiones, pero hay otros tipos de discapacidades en las que estas personas se vuelven dependientes totalmente, sobre todo de sus familiares. ¿Qué pasa cuando el papá o la mamá muere? Cuando no hay una persona que se haga cargo, por ejemplo, de alguien que tenga síndrome de Down. ¿Qué pasa con esta persona? No cuenta Aguascalientes con un espacio para poder apoyarla, para poder darle seguimiento, y entonces andan rodando. La verdad es que el periodo de vida de estas personas no es muy largo, pero hay muchas que viven en condiciones terribles y desde muy jóvenes, sobre todo porque sus familiares se desentienden, a veces no los canalizan a las instancias correspondientes para que puedan ellos pues tener una mejor calidad de vida. Es por eso que desde el Congreso del Estado se plantea una iniciativa para contar con una casa hogar que permita dar atención a personas con alguna discapacidad. En perspectiva, este es el tema que planteamos para el día de hoy, para la reflexión. El padecer una incapacidad es algo difícil y que lamentablemente en ocasiones no se le brinda la importancia necesaria. El tener un hogar para personas que quedan desamparadas cuando sus padres fallecen y no tienen a dónde ir, se debe de tomar en cuenta desde el Congreso con iniciativas que ayuden a esta parte de la población. ¿Qué voy a hacer cuando yo me muera si mi hijo tiene discapacidad? No tengo ni una vivienda. Entonces ahí también surge una gran oportunidad. Hacer políticas también, ¿verdad? Para que esos chicos, como decía él, una casa donde se les atienda cuando ya no haya padres quienes ejercen la patria potestad o la tutela en su caso de estas personas. Hay personas que padecen de alguna incapacidad y que día a día luchan por sobrevivir. El no poder hacer cosas por su propia voluntad y el estar siempre a la espera de que alguien te ayude es lamentable porque no todos quieren hacerlo. Imagínense ustedes el que no puedas ni servirte algo que comer. El que tengas esto, que me quedó súper representativo, son unas escaleras. Y es todo un reto el subirlas cuando no hay esa estructura arquitectónica. Creo yo que es el momento, qué bueno que está aquí la diputada Gladys, qué bueno que está la diputada Patti, precisamente para que estas situaciones cambien. Siempre decimos, ay, estamos en gobiernos austeros, hay que cuidar, pero esto no es cuidar. Esto es un compromiso que se le debe a un ser humano que quiere trabajar y que no puede acceder al trabajo porque aparte de las limitaciones que posee, se las limitamos a lo doble. Con edición de Óscar Luevano reportó Juan Miguel Villalobos de Luna. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hay más de 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país. A lo mejor me estoy quedando corta,
pero es lo que recuerdo. Y la verdad es que en muchas de las ciudades no se están generando estos espacios que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que tienen alguna discapacidad. Mencionamos algunas, las motoras, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down, pero hay otras, el autismo, por ejemplo, en las que, bueno, están ajenos de la realidad, una discapacidad visual, auditiva, en fin. La cuestión es que pues no nos ponemos en los zapatos de estas personas y como ya escuchábamos en la información que le acabamos de presentar, a veces el subir unas escaleras es todo un reto para una persona que tiene una condición diferente. Entonces se hace necesario justamente estos espacios que permitan pues apoyar sobre todo a las familias de esta gente que tiene alguna discapacidad. De hecho, en el Teletón el apoyo psicológico se da precisamente a todo el núcleo familiar, porque pues es una cuestión que cambia la dinámica y que obviamente preocupa sobre todo a los padres, a veces a los hermanos, pero principalmente a los padres que se plantean qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. No tienen garantizado absolutamente nada. Aquellos que tienen recursos económicos pues estarán canalizando este dinero para el apoyo a esta persona con discapacidad, pero los que no, entonces, bueno, usted lo sabe, la gran mayoría de las personas en México pues no tienen los recursos suficientes, a veces ni siquiera para subsistir. Entonces se complica más una situación, una enfermedad o una condición diferente para un integrante de la familia. Es por eso que hace falta sensibilidad de parte de los gobiernos, pero también desde el legislativo, para crear justamente estos espacios que les permitan tener una mejor vida a todas estas personas. Este es el tema que estamos planteando. Si usted tiene alguna discapacidad y quiere compartir con nosotros su experiencia, si tiene que moverse en la ciudad, ¿cómo le hace? Si efectivamente ha habido este avance que nos dicen los gobiernos respecto de la infraestructura, que se tiene que habilitar las rampas, los elevadores, no sé, los espacios, a veces hay banquetas tan angostas que se hace imposible el tránsito de una persona, por ejemplo, en silla de ruedas. En fin, lo que usted quiera compartir con nosotros, hágalo a través de la línea de WhatsApp 449-769-3416. Si está en esta situación, si conoce algún caso o en general, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué tanto se ha avanzado en este tema a propósito del Día Internacional que se conmemoró justamente ayer de las personas con discapacidad? Participe con nosotros.